Buenos días, muy buenos días a todos y a todas. Estamos nuevamente en una clase de Zoom, es nuestra tercera clase. Les paso a Luz, que me acompaña nuevamente. Buenos días a todos y a todas, espero que estén teniendo un lindo miércoles y gracias a todos por estar acompañándonos. Hoy vamos a trabajar de nuevo con los procesos de formación de palabras, ¿sí? Que vimos la clase pasada y que las semanas anteriores estuvimos dando sobre todo de las cuestiones conceptuales, ¿sí? Las cuestiones conceptuales son importantes que ustedes las vean en los videos que realiza todo el equipo, ¿sí? Que está en el campus, para después realizar las actividades y poder aprovechar realmente por Zoom para poder entender lo que decimos cuando hablamos de sufijo, prefijo, lexema, raíz, ¿sí? Morfema derivativo, morfema flexivo, vocal temática, ¿sí? Bien, si nosotros entendemos eso, es más fácil realizar determinados cortes, estructuras, fijar patrones, porque en realidad lo que hacemos cuando trabajamos las formaciones de las palabras es también trabajar con patrones. Patrones que nosotros, por ser hablantes, nativos y nativas de esta lengua, conocemos, pero quizás nunca reflexionamos sobre eso. Pero en realidad sí sabemos cómo formar palabras, sabemos cómo formar adjetivos, verbos. Por eso, palabras que vienen del inglés, por ejemplo, nosotros sabemos cómo formar esas palabras, hacerlos verbos, ¿no? Por eso formamos whatsappear, ¿sí? Instagramear, podemos hacerlo con la terminación ar, porque así formamos verbos. Los chicos, por ejemplo, hoy en día toda la agregación, ¿no? La dormición, la munición, la estudiación. Mis alumnos de secundaria, toda la agregación. Claro, porque ellos saben, porque son hablantes nativos, ellos saben cómo formar sustantivos. Sustantivos que no existen para la Real Academia Española, ¿no? Pero el hablante nativo que llevan dentro les dice cómo tiene que formar palabras. Lo mismo con nosotros. Así que ahora vamos a seguir con este proceso y vamos a estudiar un poquito más sobre esta misma, ¿sí? Bien, antes de entrar de lleno al PDF explicativo de esta actividad de hoy, quería decirles que seguimos recibiendo la primera actividad, que era la de redactar en primera persona la trayectoria educativa de cada uno de ustedes. La gran mayoría ya nos ha enviado, falta todavía. Nos ha servido un montón para la parte de determinar las edades, los lugares de origen de cada uno de ustedes, la migración o el nivel académico que tienen. Hay algunas cuestiones que hemos observado en todos los trabajos enviados. Más allá de lo que habíamos hablado en la clase anterior, de ceñirnos a la consigna, que era escribir, enviar los renglones, empleando puente Times New Roman, el tamaño de puente 14. Es importante que esos trabajos vayan en cuanto a los párrafos, que vayan justificados, y de repente también atender a algo que desde un principio hemos hablado, que es el tema de la ortografía. Sin adentrarme mucho en lo que hemos podido detectar, que a grosso modo se observan, por ejemplo, el tema de escribir los nombres propios de los colegios con minúsculas. Cuando demos sustantivos, vamos a ir ajustando este tema. Los sustantivos propios, los nombres de las personas, los nombres de las instituciones, se escriben con mayúscula. Entonces, de repente, desde nuestra primera actividad, siguiéndonos al formato de escritura, también tenemos que ir respetando estas cuestiones importantes. También hemos notado con la profe Luz que este relato de la trayectoria educativa de ustedes debía ser en primera persona. Eso sí, lo hemos constatado, está perfectamente escrito, pero de repente vemos verbos empleados como terminé, concluí, ingresé, salí,
están escritos sin el acento, sin la tilde, sin la rayita, digamos. Estas palabras que son agudas, terminadas en vocal, sí o sí llevan tilde. Entonces son cuestiones que de repente te vamos a ir marcando, no como una pauta evaluativa o una pauta de calificación que voy a probar o no voy a probar, sino que hacen ya ahí desde nuestra primera tira corrigiendo estas primeras importantes cuestiones. Bueno, ahora sí de lleno nos vamos al PDF. En este PDF que armamos con la profe Luz, queremos hacer un repaso sin intención de cansarlos. Ya hizo la introducción Luz, hablando un poco de que las palabras se van formando y van evolucionando. En ese procedimiento de formación de palabras, nuevamente aparece la palabra derivación, composición y parasíntesis. Acuérdense que cuando hablamos de formar palabras, hay procedimientos específicos que permiten que de una misma palabra surjan otras. En este caso tenemos rojo, ahí en el PDF, el primer procedimiento de formación de palabras es la derivación. A través de la derivación a una raíz yo le puedo agregar un prefijo, que es el que se escribe antes del lexema o antes de la raíz, o puedo agregarle un sufijo, que es el que se ubica al finalizar al final de la palabra o al final del lexema. Otro procedimiento es el de composición. En ese procedimiento de composición vamos a tener dos raíces. Acuérdense que se hablaba, o habíamos dicho en clases anteriores, que en composición tenemos dos palabras que tienen, en forma aislada, tienen significado. En el caso de parasíntesis, era la combinación de los dos procedimientos de formación de palabras, como ser derivación y composición. Puede ser composición más una sufijación, composición más prefijación. Y ahora, de lleno al primer punto del PDF, dice palabras derivadas y compuestas. Este ejercicio no tiene más que la finalidad de aclarar las dudas, de poner nuevos ejemplos, como para fijar estos contenidos que fueron reiterativos por ahí acá en el ámbito, se recargaban y dice, bueno, ustedes las vamos a llamar, en vez de profe A, de profe Luz, vamos a llamarla lexema y morfema, porque era como que ya estábamos cansando de tanta reiteración. Las reiteraciones se dan a raíz de, por ahí los reclamos, no entiendo bien, se les mezcla derivación con composición o composición con parasíntesis. Entonces, la clase de hoy es medio como para fijar y aclarar con palabras simples, con palabras cotidianas, con palabras conocidas, estos procesos de formación de palabras. La primera palabra es camposanto, que no es otra cosa que hacer referencia a la palabra cementerio. Fíjense que acá en este caso camposanto está formada por dos palabras que tienen sentido, que tienen significado de modo independiente. Campo, que es un sustantivo, y santo, que es un adjetivo. Si las juntamos, me forma un sustantivo en una palabra compuesta que es camposanto. En el caso de pelirrojo, fíjense que esta palabra, que es compuesta, está formada también por dos raíces, peli, en este caso derivaría de pelo, y rojo, que hace referencia a un color, un adjetivo. Entonces tenemos el sustantivo pelo más un color, en este caso rojo. Forma una palabra compuesta, pelirrojo. Otra palabra que tiene relación también al color, en este caso rojizo. En este caso tenemos formación de palabra, pero por derivación. ¿Y por qué? Y porque a la palabra rojo se le agrega el sufijo iso, y ustedes hacen un poquito el repaso, ahí iso sería un morfema derivativo por sufijación. Iso, el sufijo hace alusión a que está relativo, o es referido, o está relacionado con el color rojo.
A continuación, la profe Luz va a continuar, para no yo acaparar todo el ejercicio, va a explicar las otras palabras que aparecen en el PDF. Bien, siguiendo con nutrición, justo tenemos una palabra prevención, ¿no? Como hablábamos hoy. Pensemos hasta dónde nosotros tenemos la raíz de esa palabra, ¿sí? O el lexema base o el morfema base. Nosotros pensamos en el verbo nutrir, vamos a pensar en el nutrido, ¿sí? Nutriendo. Pensamos también en la conjugación verbal, ¿no? Nutramos, nutro. Y me doy cuenta que esa I de nutrición no está realmente en la raíz. Con los verbos me doy cuenta que nutro también existe, nutramos también, entonces la raíz va a ser hasta la R, ¿sí? Hasta nutr, ¿sí? Hasta la R nada más, y no la I. Entonces, visión ya son sufijos, ¿sí? La terminación en ción usualmente se utilizan para formar sustantivos que vienen o derivan de verbos, ¿sí? Entonces, la palabra original, entre comillas, es nutrir. Y nutrir formó después nutrición, ¿sí? Como vemos casos similares con cantar, hacer canción, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, en este caso tenemos una palabra derivada, ¿sí? Porque no tenemos dos raíces, no tenemos dos lexemas bases, sino solamente uno, que agregamos un sufijo derivativo. Bien, después tenemos altibajo. Acá sí tenemos, estamos en presencia de un ejemplo de una palabra compuesta, es decir, que cuenta con dos raíces. ¿Cuáles son estas dos raíces? En un primer momento yo puedo decir, no sé si hay dos raíces, porque yo conozco la palabra alto o alta, no alti. Y yo acá tengo altibajo, ¿no? Alta bajo o alto bajo, no tengo eso. Perfecto, no hay problema. No es una complicación no tener, ¿sí? Altibajo está perfectamente formado, por más que el adjetivo que nosotros conozcamos es alto o alto, ¿sí? Es una cuestión de la evolución de las palabras, ¿sí? Solamente viene por evolución. En este caso no tenemos una O, una A en vez de esa I, tenemos altibajo. Entonces tengo dos raíces, alti y bajo, ¿sí? Después tenemos enterizo. ¿Qué pasa con enterizo? Tengo enter, por un lado, ¿no? Y la terminación iso, que es similar a cuál que ya vimos. A rojizo, ¿sí? Por eso también tenemos que ir fijando los patrones. La terminación iso es muy común, ¿sí? El sufijo iso es muy común. También así, isa. Bueno, no nos olvidemos que esa O en realidad es un sufijo flexivo de género. Está marcando si es un género masculino o si es género femenino. Por ejemplo, malla enteriza, ¿sí? Diferente a enterizo, ¿no? No sé, una prenda que sea enterizo, ¿sí? En cambio, una malla va a ser enteriza. Bien, entonces, dependiendo del género del sustantivo o del género del adjetivo, lo que yo quiera decir, ¿sí? En la oración, yo voy a tener esos cambios entre la O o la A. Bien, siguiendo con el punto número 2, la otra propuesta es trabajar justamente las palabras parasintéticas. ¿Qué habíamos dicho de las parasintéticas? Muy bien, ¿qué son? Es un proceso quizás un poco más complejo, porque yo tengo que entender tanto el proceso de derivación y composición para entender las parasintéticas. Entonces, veamos, por ejemplo, la palabra paracaidista. Tengo para, que es una palabra que tranquilamente existe en nuestro lenguaje sola, yo la conozco sola, todos los hablantes entendemos qué significa para. Y después, caidista.
Que caidista viene de caer, ¿no? Cayendo, caída, ¿sí? Viene de esa familia de palabras. Entonces ahí nosotros tenemos una palabra parasintética, ¿sí? Porque para, caidista. Y la terminación ista, que es un sufijo derivativo, ¿sí? Porque yo podría tener para caídas también, ¿no? Ojalatero, que viene de hojalata. Yo en mi cabeza siempre tengo que hacer la familia de palabras. Eso me va a ayudar muchísimo para encontrar raíces, porque muchas veces nosotros no sabemos a dónde está la raíz o nos confundimos. Entonces, por lo menos tengo que decir 2 o 3, si puedo decirlo más mejor, pero de palabras relacionadas por su significado con la palabra que yo estoy analizando, ¿sí? Y la terminación ero, ¿no? Porque yo ahí tengo dos cosas, me tengo que fijar dos cosas en el parasintético. Hoja, lat, ero, ¿sí? Tengo la idea ahí de lata en el medio. Hoja, lata, ¿sí? Y ero. Las terminaciones ero se suelen utilizar sobre todo para oficios o para profesiones. Pero también existe la terminación era, que también puede significar oficios, profesiones, para las palabras de género femenino, pero también para lugares donde se ubica algo, ¿sí? Donde está, por ejemplo, cafetera, ¿sí? La terminación era también es para un lugar que contiene cosas de lo que está hablando la raíz, ¿sí? Entonces, incluso tenemos hojalatero. También podría tener hojalatera. La tercera palabra es siete mesino. ¿Qué tengo acá? Tengo 7, un número, todos lo conocemos, ¿sí? Mes, que indica una temporalidad, es otra raíz ya, si de hecho tenemos dos raíces, 7, mes, y después tenemos un sufijo ino, que también podría ser ina, ¿cierto? 7 mesina, es una bebita, 7 mesina, es un bebito, 7 mesina, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos varios procesos. Primero encontrar las dos raíces, 7, mes, y después el sufijo ino, sufijo derivativo, ¿sí? Y adentro de ese sufijo derivativo, otra vez tengo ese pequeño morfema flexivo de la O, ¿sí? Bien, ahora la profe Alba procede con las otras dos palabras. Recién la profe Luz hablaba de 7 vecinos. Fíjense que el ino también puede ser ina. Y ahí tendríamos nosotros el la O, tendríamos el morfema flexivo de género. ¿Por qué hago esta comparación? Porque en ese ejemplo tenemos morfema flexivo nominal de género, en este caso 7 vecinos masculino. Si observamos las palabras de apedrear, en este caso tenemos a, que es un prefijo, más pedre, que viene de piedra, que sería la raíz, la parte importante a la cual se adosa el lexema, el prefijo a, y se le adosa también el sufijo ar. En este caso, fíjense que va a ser un morfema flexivo verbal. Me indica la primera conjugación con terminación ar. Por eso les hago una comparación con la palabrita de arriba, que por ahí no queda muy claro en toda esa cantidad de palabras que tengo que memorizar o tengo que tener en la mente para diferenciar los morfemas. Nosotros en clases anteriores habíamos hablado de los sufijos, pueden ser morfema flexivo, nominal, cuando hace referencia a, en este caso, puede ser hojalatero, termina en O, es masculino, 7 mesino, termina en O, es masculino, pero fíjense, en la primera palabra nosotros tenemos paracaidista, ahí tenemos el morfema flexivo nominal, pero que hace referencia a género femenino. En apedrear, el morfema flexivo no va a ser nominal, sino que va a ser verbal, va a ser referencia a una acción.
la acción de apedrear, la acción de tirar piedras. En el caso de embellecer, ahí tenemos también la raíz, que sería bel, principal, a la que se le adosa el morfema prefijo en y el sufijo es-er. Ahí tenemos el el sufijo en la segunda terminación. Acuérdense que cuando conjugamos nosotros en la secundaria o en nuestra escuela primaria, hablábamos de las conjugaciones. Primera conjugación, amar. Segunda conjugación, temer, que es similar a esta de embellecer. Y la tercera conjugación, partir. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que quede claro es que tenemos morfemas, sufijos que indican género, número, y también pueden establecer tiempo, modo, aspecto, cuando se trata de los morfemas flexivos verbales. Espero que haya servido de aclaración y no de complicación, pero simplemente como para que tengan en cuenta, cuando son morfemas que se ubican al final de la palabra, uno tiene que mirar si esa palabra puede ser usada en masculino, en femenino, en plural, singular. Entonces me va a indicar su género y también su número, o simplemente termina en ar, er, ir, y equivaldría a la derivación de un verbo. La otra actividad que sigue, nosotros tenemos, para seguir aclarando, para seguir reforzando un poquito estos conceptos, palabras compuestas a partir de palabras simples. Fíjense que acá tenemos verbos, sustantivos, adjetivos, de repente, para aquellas personas que hace un tiempo que no hablan de estas categorías gramaticales, acuérdense que sustantivos son objetos que realmente en la escuela primaria nosotros le decimos todo lo que vos ves, todo lo que observás, todo lo que puedes, todo lo que te rodea sería un sustantivo. En mi caso, el alcohol, los anteojos, la virome, el marcador, el libro, las hojas, mis manos, la pulsera, los anillos, la camisa, el barbijo, o sea, los nombres que adquieren los objetos equivaldrían a la categoría gramatical de sustantivo. Cuando yo digo cómo es ese objeto, entonces ahí al ponerle una calificación ya estoy hablando de un adjetivo, estoy dando una calificación, estoy hablando de una cualidad. Entonces los nombres de los objetos son sustantivos, las cualidades, hablando así a grosso modo, porque después vamos a hablar de una clasificación más desmenuzada, serían adjetivos, y después las acciones que todas las personas realizamos, el hablar, el soñar, el caminar, el temer, como decíamos recién, el amar, el partir, serían acciones o verbos. Las palabras compuestas pueden estar formadas por dos sustantivos, o sea, dos nombres de objetos, un sustantivo y un verbo, un sustantivo y un adjetivo, o sea, el nombre de un objeto y su cualidad, el nombre del objeto y una acción, o pueden ser dos cualidades. En este ejercicio número 3, en esta propuesta, nosotros tenemos una lista de palabras simples, palabras conocidas. Fíjense, tenemos dulce, que así suelto puede ser. Si hablo de la palabra dulce simplemente, puede ser un sustantivo. Pero si estoy diciendo la naranja, dulce, ahí tengo el nombre del objeto, y dulce va a pasar a ser una cualidad. Acá otra palabra que es boca, después tenemos col, cien, flor, agrio, manga, pie, pájaro, video, 6, que es un monosílabo. Después yo les voy a explicar el por qué hago esta acotación, esta aclaración ahora. Pensado, participio, espanta, juegos, 20 y mano. A partir de estas palabras sueltas,
yo puedo combinarlas y puedo formar una palabra compuesta. Fíjense, nosotros acá con la profe Luz hemos preparado. Voy a ocupar la cámara. Fíjense, ahí tenemos agridulce, ¿no? Como explicaba hoy la profe Luz, en el mismo proceso evolutivo de formación de palabras, esa palabra agrio pierde su O, digamos, y se acopla a otra palabra, en este caso dulce, para formar la palabra agridulce. Fíjense, aquí formamos una palabra compuesta, la palabra agridulce. Por ese proceso de formación de palabras, vamos cambiando, vamos agregando. En este caso nos queda una palabra compuesta, agridulce. Está después, Bocamanga. Acá tenemos también, fíjense, boca, que es el nombre de algo, ¿sí? En este caso, de una parte de nuestro rostro, no el equipo de fútbol. Y, porque en ese caso, fíjense, tendría que estar escrito con mayúscula, ¿ya? Como es en este caso es un sustantivo común, un nombre común de algo, va con minúscula, unida a otra palabra. Paso manga, forma una palabra compuesta, Bocamanga. Por ahí Bocamanga, decíamos nosotros con la profe, ¿qué palabra que no se escucha? Realmente no se escucha. Y así como hablamos también de Botamanga y sabemos que es la parte de abajo del pantalón, Bocamanga sería la parte de extrema de las mangas de las camisas, de las blusas. ¿Sí? Otra palabra, fíjense que tenemos coliflor. Acá hay un coliflor, teníamos col, que también es el nombre de algo. Se elimina la i, se le agrega un nuevo nombre. Fíjense que acá estoy cometiendo un error. Col era el nombre que aparecía en nuestra lista de palabras, ¿sí? Acá tenemos coliflor, formamos una palabra compuesta. O sea, en este caso, a diferencia de lo de agridulce, donde le sacábamos la letra O, en este caso le agregamos la vocal I para formar la palabra compuesta coliflor. Menos mal que la tengo acá la profe Luz, que me indica. Otra palabra, fíjense, tenemos 100. En este caso, gramaticalmente, por las reglas de ortografía, nosotros no podemos escribir 100 pie con la N. ¿Por qué? Porque la regla ortográfica me está indicando, me indica, eso lo habremos visto en primaria, donde la maestra nos decía, antes de la P siempre va la N. Entonces, en ese proceso evolutivo de formación de palabras, yo tengo que cambiar esa N para ponerle la M, no se nota, ahí lo voy a marcar con el domen, para que esta palabra compuesta esté, digamos, cumpliendo con las reglas ortográficas, que antes de la P tengo que poner una M. Entonces ahí me va a quedar formada la palabra 100 pies. Y fíjense, en el caso de pie, no me lleva acento, es un monosílabo, que es lo que yo al principio les decía cuando estábamos enumerando las palabras. ¿Qué pasa? Acá en este caso me va a formar la palabra 100 pies, tengo que cambiar la N por la M de mamá antes de la P, y tiene que llevar el acento, ¿sí?
Va a ser una palabra aguda, terminada en S, tiene que llevar la tilde, le tengo que poner la rayita. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo bien práctico y bien clarito de cómo en ese proceso de formar palabras, en este caso formar palabras compuestas, cómo va perdiendo algunas letras y en otros casos se va agregando y se va ajustando a las reglas ortográficas. ¿Qué pasa con los espantapájaros? En este caso tenemos, ¿no?, una palabra compuesta formada por un verbo, ¿sí? Y fíjense que no tenemos espantar pájaros, sino tenemos espantapájaros. La palabra compuesta se forma a partir de un verbo, pero un verbo que no mantiene esa R, esa marca de infinitivo, y lo pierde. Cuando hablamos de evolución de palabras, ustedes tienen que pensar que la mayoría de esas palabras sufrieron cambios, ¿no? Nosotros somos una lengua que nació gracias a la mezcla y al cristol de todos otros dialectos, ¿sí? Nosotros tenemos muchas palabras del latín, del griego, del árabe, del visigodo, ¿sí? Inclusive del celta y del ibero, ¿sí? Entonces, por eso decimos o hablamos de evolución de palabras, ¿sí? Porque estas palabras antes, la mayoría pertenecían a otro lenguaje, a otro sistema, después de otros sistemas se fueron adaptando, ¿no? Entonces acá tenemos espantapájaros, ¿sí? Pájaros, ustedes ya conocen, son sustantivos, ¿sí? Una palabra que hace referencia a un sustantivo, muchos en este caso, porque está en plural, y espanta a un verbo. Entonces ahí tenemos una palabra compuesta. Otra que vamos a trabajar es videojuegos, ¿sí? Videojuegos que hoy en día quizás, yo he preguntado cuando hacíamos esto con mis alumnos de secundaria, que ellos ni siquiera lo ven como dos palabras, para ellos es algo tan unido y tan normal en su vida que no entienden que es algo distinto. Y en realidad sí, ¿no? Son dos palabras distintas. Video, ¿no?, es un sustantivo, más juegos que es otro sustantivo. Entonces, esta palabra compuesta se forma a partir de dos sustantivos, video y juego, ¿sí? Por último, anteúltimo tenemos a 26. Bien, acá también en este caso, si nosotros pensamos en el lexema base, ¿no? Nosotros tenemos 20, y ahora tenemos 20, ¿sí? No es un problema, no es una dificultad que esto haya ocurrido, se suele ocurrir esto, ¿sí? De que haga un cambio en las vocales cuando se unen dos raíces, ¿sí? Y acá también sucede lo que explicaba hoy la profe Alma, que tiene que ver justamente con las reglas ortográficas. 6 al ser un monosílabo no lleva tilde porque no hay una palabra que se le parezca. Porque ustedes pueden decir, ay no, pero yo conozco monosílabos que sí llevan tilde. Sí, muy bien, pero son cuando van a diferenciar palabras, ¿no? Como yo te quiero, a diferencia de yo tomo té. Ese té es la bebida si lleva tilde, diferente al pronombre yo te quiero. Entonces, para diferenciar, ahí, por eso uno lleva tilde y el otro no. En este caso no hay nada que sea semejante a 6, entonces 6, al ser un monosílabo, no lleva tilde. Diferente ya a 26, donde nosotros ahí tenemos 3 sílabas, ¿sí? 26. Ella tiene que llevar tilde por las reglas ortográficas de nuestro sistema. Nosotros siempre vamos a hablar de la importancia de las tildes, porque las tildes en español cambian significado, ¿sí? Entonces, es importante. Para otras lenguas no, hay lenguas que ni siquiera tienen la marca ortográfica del acento, lo que llamamos tilde, pero en nuestra lengua sí son importantes, ¿sí? Muy bien, y para terminar con este punto, tenemos a mal pensado. Mal es un adverbio, como bien, ¿no? Son adverbios. Ya vamos a dar esa clase de palabras, si no se acuerdan no hay problema. Y tenemos pensado. Pensado que puede ser un adjetivo o un participio por la terminación -ado, -ado.
Entonces podemos decir, ella es una malpensada o él es un muchacho malpensado. Entonces tenemos una palabra compuesta formada en este caso por un adverbio más un adjetivo. Estas son algunas de las posibilidades de las variantes de nuestra lengua, ¿sí? Ustedes pueden encontrar quizás otras con preposiciones, ¿no? Sin embargo, estas son las que nosotros les proponemos ahora para que vayan pensando, para que vayan reflexionando sobre eso, ¿sí? Cómo formar palabras compuestas a partir de palabras simples. Muy bien, ahora vamos a seguir con el ítem número 4, ¿sí? De esta propuesta de trabajo. Bien, en este punto, manejo el eczema, morfema, volvemos, repetir lo mismo. Pero acá hemos hecho con la profe Luz un cambio y tomando como parte principal esa raíz. Para que ustedes se den cuenta, como explicaba ella en clases pasadas, es importantísimo que de repente formemos la familia de palabras a partir de una. En este caso, tomamos las palabras papel, documento y libro. Creo que son esas tres, ¿no? Papel, documento y libro. En cuanto a papel, fíjense ustedes, tenemos como propuesta, en este caso, 4 ejemplos, papelera, papelito, papeles y empapelar. Fíjense que ahí la raíz es papel, a la raíz, a la cual se le va adosando otras terminaciones. Fíjense, tenemos la palabra papel, que es el eczema, la base o la raíz, a la cual le vamos adosando sufijos, en este caso, en 3 de los primeros ejemplos, le vamos agregando sufijos para formar nuevas palabras. Fíjense que acá le agregamos el sufijo, en este caso, era, papelera, fíjense que termina en A, ahí tenemos el morfema flexivo nominal, que hacía referencia a que era femenino. En este caso está en singular. Si fuera papeleras, ahí vamos a tener flexivo nominal de género femenino y de número plural. En este caso es de género femenino y número singular. La misma, fíjense que le voy a ir agregando a la misma base, a la misma raíz, al mismo lexema, en este caso el sufijo ito. Fíjense que al hablar de papelito, yo me imagino que es algo pequeño. Ese sufijo va a hacer referencia a un diminutivo, estoy hablando de algo pequeño, ito. El morfema flexivo de género, en este caso, me está indicando que es masculino, papelito. No hay palabra que diga papelita, en este caso va a ser siempre terminación o, papelito. Ya me imagino que es algo pequeño, en este caso es un sufijo diminutivo. Siguiendo con la misma raíz, fíjense acá cómo cambia. La raíz está en singular al agregarle este morfema flexivo nominal de número, me indica que varió la cantidad. Acá no tengo un papel, sino que tengo varios, tengo muchos. Es un sufijo que me está indicando en este caso el número plural. Siguiendo con la misma raíz, la última que yo les decía, que agrega también un prefijo y al mismo tiempo un sufijo. Empapelar, la misma raíz que todas las otras, la misma base, el mismo lexema,
Acuérdense que raíz, base o lexema significa lo mismo. ¿Ah? Papel. Pero le pongo em, que es el prefijo derivativo, ya no va a ser flexivo. Eso es lo que ustedes tienen que acordarse. Cuando es un morfema, es una partecita que yo le agrego a la raíz. ¿Cuándo va a ser? Como en este caso, morfema flexivo, nominal, porque me indica si es masculino o femenino, o de número, en este caso, o cuándo va a ser un sufijo que me indica que va a ser un morfema flexivo verbal. En este caso tenemos morfema derivativo, le agregué un prefijo en, sigue siendo la misma raíz, papel, y le agregué acá un morfema derivativo, un morfema flexivo verbal. De la primera conjugación, la terminación ar. Entonces me queda empapelar. ¿Sí? Esto quiero que de repente tomen como palabra ejemplo para ir cerrando el concepto de lo que es raíz, base o lexema, que es la parte que se mantiene en todas las palabras que hemos formado, en papelera, en papelito, en papeles, en este caso en papelar. Solamente sufrieron variantes porque se le agrega un prefijo que es el que va adelante o un sufijo que es el que va detrás. Esos sufijos o prefijos van a ser morfemas derivativos, ¿sí? Derivativos, por prefijación o sufijación. Ese es el ejemplo más práctico que justo ahora, digamos que la pegamos como diríamos. En el caso de que sea, otra vez, tenemos lexema, que es la raíz, es la base, es el lexema, le agregamos en este caso un morfema flexivo, al finalizar, nominal. Los nominales me van a indicar si es femenino o masculino y si están en singular o en plural. ¿Sí? Hasta ahí sería la de la palabra papel. Vamos con documentos. Acá la profe Luz nos va a hacer el desarrollo de la palabra documento. Bien, fíjense que en este caso, documento, la raíz es distinta a papel. En papel, la raíz aparece así, tal cual la conocemos en una oración. En este caso, documento no. Porque la raíz solamente va a ser documento. ¿Viste? Hasta la T nada más es la raíz. ¿Por qué? Porque yo pienso en diferentes palabras, ¿no? Por ejemplo, documentación. Documentación, nosotros que tenemos un sustantivo que adelante, diferente a lo que habíamos visto anteriormente, no es isión, ¿no? Como nutrición, sino que hay una A, ¿no es cierto? Y esa A, ya la vamos a ver, es lo que nosotros llamamos vocal temática porque viene del verbo, ¿sí? Esa A es importante porque va a ir cambiando según el verbo que le dé origen a ese sustantivo, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cuál es el verbo. Documentación aparece en singular, ese es el número, es singular. Sin embargo, nosotros después tenemos documentación. Cuando tenemos documentaciones, nos damos cuenta que no estamos haciendo referencia a una cuestión única, ¿sí? Sino a varias, de dos en adelante. Entonces tenemos documentaciones, un plural. Ese número me indica cantidad, ¿sí? Y en este caso, una cantidad mayor a 1. Acuérdense que nosotros marcamos plural usualmente, no siempre, pero usualmente marcamos plural con el agregado de ES
o S solita. En este caso, como termina en N, documentación, va a agregar ES porque nuestra lengua se resiste a la unión de determinadas consonantes. Nosotros no tenemos palabra que sea NS, ¿sí? Nos resistimos a eso, a una N después una S, ¿sí? Entonces, como nos resistimos a eso, usualmente va a aparecer una vocal. Entonces voy a decir, bueno, pero tenemos palabras como por ejemplo pensar, que está una NS, sí, algunas sí, pero en general donde podemos agregar esa vocal para que no aparezca consonantes seguidas, va a aparecer una vocal, ¿sí? Una cuestión de nuestra lengua, particularidades. Muy bien, también tenemos la formación con participios o adjetivos, ¿no? Como documentado. La terminación ado, ada, ¿no? También se relaciona con el verbo, por eso está esa ahí. Y esa o, ¿qué es? Esa o es también una marca, perdón, del género masculino, porque yo podría tener documentado. Entonces, esa o, en este caso, es un sufijo flexivo de género masculino. Bien, pues tenemos documentando, ¿sí? La versión ando, y ustedes recuerdan quizás en primaria, en secundaria, la terminación de ando, endo, son de los gerundios, ¿sí? Otro tipo de verbos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de participios, gerundios, infinitivos, son todos tipos verbales que no tienen conjugación, ¿sí? Son formas no personales también. Depende de la bibliografía que lean, va a aparecer con diferentes nombres, pero es lo mismo. Bien. Después también tenemos documentar, ¿no? Indocumentado. Ah, bien, indocumentado, que en este caso in tenemos un prefijo, ¿sí? Que nosotros habíamos trabajado, es importante que ustedes desarrollen los prácticos anteriores, porque justamente con esto vemos que el prefijo in, como lo vimos anteriormente con in o con la i solita, significa sin, ¿sí? Y más el sufijo ado, que ya hablamos, significa sin documento, ¿sí? Sin documentación. Indocumentado, que no carga, que no porta un documento. Entonces, en este caso tenemos una palabra de qué tipo? Parasintética, ¿sí? Porque tenemos tanto un prefijo como un sufijo que están unidos a la raíz. Bien, después sí tenemos la documento, que es justamente este verbo que nos va a dar documentación, documentado, documentando. Esa es re importante porque va a aparecer en todas las otras palabras que forman. Muy bien, ahora vamos a trabajar con la palabra libro. Fíjense que acá en la palabra libro, libro va a ser el lexema o la raíz, la base, para la formación de otras palabras como librería, librero, libreta, librillo, libraco, librejo, libraco, bueno, ahí está repetido 2 veces libraco, error, y librero. La primera palabra que pusimos como ejemplo es librería. Fíjense, en este caso tenemos la raíz libre, el lexema libre, que se va a repetir con todas las otras terminaciones. Va a permanecer, no va a variar en este caso, pero sí van a variar sus morfemas. En este caso, librería, lugar donde se venden libros. Tenemos iría, ¿sí? Después tenemos, haciendo referencia a la persona que vende libros, fíjense, otra nueva palabra, agregándole un sufijo, se mantiene en la base, libre,
Y ero no es lo mismo que librería, fíjense. Se mantiene la raíz, pero al ponerle un sufijo, la primera hacía referencia al lugar donde se vende. Al cambiarle y ponerle ero, es la persona que en la librería se encarga de vender los libros. Están relacionadas, pero forman otros sustantivos, otros nombres de objetos, de lugares, ¿no? En este caso, hoy hablábamos con la profe Luz y yo le decía, libreta, para mí la raíz sería libreta, porque a partir de esta palabra nosotros podemos otra vez formar otra lista, otra familia de palabras, ¿no? Entonces, tenemos la misma base porque también está relacionada con lo que sea libro, pero a partir de esta palabra libreta podemos formar libretita, libretón, libretas. ¿Tá? Acá tenemos que le agregamos el sufijo ilio. Acá ilio es también un sufijo que denota diminutivo, ¿no? Un librillo, uno se imagina cómo es ese librillo, ¿no? Un librito chiquito, más bien un libro de cuentos, un librillo para chicos, como que subjetivamente uno al escuchar la palabra ya puede hacerse la imagen mental de a qué hace referencia. Otro sustantivo. Acá tenemos que formamos otro sustantivo, otro nombre de objeto, libraco. Cuando escuchamos esta palabra, fíjense que nos imaginamos como algo viejo, como algo grande, un libraco, algo grande, algo pesado. También formamos la imagen mental cuando escuchamos la palabra libraco, que sería la familia. La palabra que se forma a partir de la palabra libro. Permanece su raíz, su base, su lexema, y le agregamos el sufijo aco para formar, digamos, como un sufijo efectivo, libro, libra. ¿Quieres seguir? Bien. Después también tenemos, con la misma raíz, por ejemplo, el sufijo ejo, ¿sí? Librejo, que usualmente este sufijo derivativo se utiliza para denotar cierto grado de peyoración, ¿sí? Que es un nivel peyorativo, ¿sí? El librejo. Después tenemos libreto, o libreto, que se parece a libreta, ¿cierto? Y es lo que estábamos hablando hoy nosotros, estamos contándonos que estamos pensando, bueno, la raíz podría ser hasta la Z. No, pero todo va en la misma familia de palabras del libro. Después todos estos pueden tener también pequeñas familias, ¿sí? Que vengan de libreta, ¿no? O de libreto mismo, pero todas vienen de una raíz madre que es libro, ¿sí? Tenemos libreto, ¿sí? Que no es lo mismo que libreta. Acá no hay un cambio solamente de género, sino que el libreto es una cosa y la libreta es otra. El libreto lo asociamos siempre con teatro, ¿sí? Con actuación, con escena, con lo que se arma antes de un show, un espectáculo o de un programa de televisión. Y en cambio, libreta es otra cosa, es un lugar donde nosotros anotamos algo. Si esta libreta ya anoto acá, la tarea de caligrafía, de gramática, cuando tengo que hacerlo, así, una especie de agenda. Entonces, no es un cambio solamente de género, como podría darse en un gato o gata, sino que es un cambio de significado. Entonces, por eso decimos que son como temas derivativos. Muy bien, esto con libraco, que hablamos justamente, ¿no? Y que es un libro grande. Por ejemplo, cuando yo pienso en libraco, pienso en esos diccionarios que se vendían antes, pesados, traen un montón de información y que hoy ya pensamos, bueno, para eso tenemos Google. Bien.
Bien, esta es nuestra propuesta de trabajo para otros, ustedes repasen, para que puedan ir viendo otras formaciones, ¿sí? Y que puedan, quizás no hacer con el recorte y todo, pero sí en sus cuadernitos de trabajo pueden ir haciendo esto, ¿sí? Con las familias palabras que ustedes quieran, con lápiz, con revista, con cámara, ¿sí? Con papel, con hojas. Bien. Entonces, les pedimos por favor que se fijen en el campus, porque ahí van a encontrar la actividad que vamos a trabajar la semana que viene, ¿sí? Que vean los videos, que esta clase va a estar subida también para que ustedes puedan repasar. Y que bueno, las profes, Ana y Amelia, los y las van a estar esperando el lunes para trabajar los rasgos curvos, ¿sí? Se van a pasar también a otro tema con ellos y con nosotros también. Nosotras van a pasar a dar sílabas y abecedarios, ¿sí? Así que cualquier consulta, ustedes ya saben, al mail que está en el campus, se pueden dirigir ahí y nosotros los vamos a estar leyendo. Muy bien, los esperamos entonces, nosotras el próximo miércoles y las profes el lunes, ¿sí? Muchísimas gracias por haberse conectado, por estar. Espero que la clase tenga resultado fácil, digamos, que hayan entendido, que les haya sido útil. Repasen, fíjense los primeros videitos, las primeras actividades que fuimos mandando, como para ir aclarando, porque de repente cuando uno más explicación recibe, va aclarando esas dudas, pequeñas o grandes dudas que tenían. Hemos intentado con la profe Luz hacer lo más simple posible, porque la idea es que puedan entender, comprender lo básico, diferenciar temas de morfemas y entender cómo vamos formando nuestro idioma, las diferentes palabras. Como dijo Luz, esta clase va a estar a la disposición de ustedes. También se han subido los videos sobre el alfabeto, sobre separación en sílabas, y estaremos mandando hoy la actividad correspondiente a sílabas, actividad que vamos a estar desarrollándola y aclarando dudas el miércoles que viene de 9 a 10. Muchísimas gracias, como siempre decimos, todo el plantel que trabaja en la Casa de Legislatura, cuídense muchísimo, cuiden a sus familias, a los integrantes próximos, cercanos, de los que están en contacto con ustedes. Hoy más que nunca, la humanidad necesita que todos seamos responsables, como para que podamos encontrarnos muy prontito, aunque no parezca como un sueño, pero hay miles de cosas que hemos dejado postergadas por esta cuestión, así que cuidémonos y nos estamos encontrando el próximo miércoles. Un abrazo para todos y todas.